y cómo serán que la organización y sus efectivos van a ser determinadas por ley. ¿Cuáles son esas? La ley, el Estatuto del Personal Militar y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. En este caso, acá tenemos la Ley 216, que son de las Fuerzas Armadas de la Nación, y están organizadas en un comando en jefe, que es el Presidente de la República, el comando de las Fuerzas Militares, que son los generales de cada arma, general de ejército, de división, de brigada, general del aire, general de brigada aeronáutica, general de división aeronáutica, contraalmirante, vicealmirante, almirante, y cómo está organizada las Fuerzas Armadas, en un ejército, en una armada y en una fuerza aérea. ¿Quién es como le dije? El comandante de la Fuerza Armada de la Nación tiene el mando supremo, es el presidente de la República. En este caso, hasta el 15 de agosto va a ser Mariano Benítez. A partir del 15 de agosto, el nuevo comandante en jefe va a ser Peña, ¿verdad? ¿Qué hace él? Dicta, el comandante en jefe, ¿qué hace? Dicta los reglamentos militares. Le corresponde disponer, organizar y distribuir las Fuerzas Armadas. ¿Dónde va a estar? Qué sé yo, obviamente la Armada va a estar hacia un lugar donde haya río, la Fuerza Aérea hacia un lugar donde esté más despejado y puedan hacer sus ejercicios, mecanizada va a estar en un lugar más lejano donde puedan hacer sus maniobras los tanques, etc. Eso está entre las facultades del presidente, que es el comandante el comandante en jefe, y como en materia militar. ¿Doctor? No, aquí solamente lo que se ve son las atribuciones del presidente que están vinculadas con las Fuerzas Armadas, como para tener en cuenta para alguna pregunta, ¿verdad? De que aparezca siempre con el esquema que tuvimos hasta ahora. Son atribuciones del presidente de la República, y entre las 5 opciones va a aparecer alguna de estas. Y estas otras también. Esto es prácticamente un repaso nomás, no hay cosas nuevas. Ahí el primer punto es el Estado de Defensa Nacional. Después también lo que vimos ya, la facultad de nombramiento del presidente, facultad de nombramiento del presidente de la República. Habíamos visto que hay 3 funcionarios o 3 tipos de funcionarios que el presidente de la República puede nombrar y remover por sí mismo. Dijimos los ministros del Poder Ejecutivo, el Procurador General de la República y me faltaba uno. lo más fácil. No. Ahí está. Los comandantes de las fuerzas militares. Los comandantes de la fuerza pública y de las fuerzas militares. Esos son los cargos a disposición que nombra y remueve el presidente de la República por sí solo. Ministro del Poder Ejecutivo, Procurador General de la República, comandante de la fuerza pública y comandante, en este caso los comandantes de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de las policía. Policiales. Sí. Bueno, lo último que está aquí se refiere también a nombramientos, o es equivalente a nombramientos que hace el presidente de la República. Estos ascensos son equivalentes a unos nombramientos, y ahí está la facultad que tiene el presidente por sí. Provee los grados hasta el de teniente coronel o sus equivalentes, y luego ya con acuerdo
del Senado, desde el grado de coronel del ejército, sus equivalentes. También, verdaderamente, estos ascensos que hace por sí son equivalentes a nombramientos que puede hacer nombramientos solamente. Aquí ya no se trata de también destituir, remover. no tiene la facultad de destituir. Bueno, facultades del Congreso en materia militar. El Congreso en materia militar le autoriza al presidente de la República para que salgan las Fuerzas Armadas al exterior. Le autoriza también al presidente a declarar el estado de defensa nacional o a concertar la paz. Y particularmente la Cámara de Senadores tiene la siguiente atribución. Primero, da el acuerdo para el ascenso a los grados de capitán de navío en la Armada y coronel en la Fuerza Aérea y en el Ejército. Y le autoriza al presidente de la República a enviar las fuerzas militares al exterior. Si, por ejemplo, Paraguay tiene que cumplir su deber internacional de la Fuerza de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, el Senado le da el permiso al presidente y este, en calidad de comandante en jefe, envía un contingente a donde las Naciones Unidas determinen. Esas son las facultades del Congreso en materia militar. ¿Cierto? ¿Cuáles son las limitaciones y las prohibiciones que tienen los militares? Bueno, primero que nada, y lo más importante, los militares en servicio activo no pueden afiliarse a partido o movimiento político alguno ni realizar ningún tipo de actividad política. Esto fue a partir de acá, a partir de esa prohibición, ellos prácticamente comienzan a perder fuerza, porque antes eran unos jugadores de mucho peso dentro de la escena política paraguaya. Y el que ganaba el favor del partido que ganaba el favor de las fuerzas militares tenía asegurado el poder por un tiempo determinado. Entre las limitaciones y las prohibiciones tenemos de que no pueden afiliarse a partidos políticos, no pueden realizar actividad política, no gozan del derecho de organizarse en sindicatos, ni tienen derecho a huelga, ¿sí? No pueden hacer petición o manifestación colectiva, tienen prohibido cualquier actividad en la cual puedan sacar beneficio de su cargo, ¿verdad? Y tienen restringido el sufragio pasivo, o sea, poder ser elegidos, significa eso. En cuanto a esta inhabilidad, algunos militares tienen restringido el derecho de sufragio activo. ¿Doctor? Bueno, No pueden votar. Respecto del último punto que está mencionado aquí, el penúltimo en cuanto al derecho de sufragio pasivo, es decir, poder ser candidatos. Nosotros hemos visto al hablar de inhabilidades para senadores y diputados, hemos visto que los militares en servicio activo no pueden ser candidatos, tienen forma de superar la inhabilidad, pero mientras estén en servicio activo, no pueden ser candidatos a senadores o diputados y tampoco a presidente o vicepresidente de la República. Bueno, en el último punto se establece que algunos militares tienen restringido el sufragio activo, es decir, no pueden votar, y también los miembros de las fuerzas policiales. ¿Cuáles son esos? No está el compañero de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, allá está. Acá. Bueno, entonces,
tiene que contestar cuáles son, el último punto, cuáles son los militares que tienen restringido el derecho de sufragio activo, votar. De hecho, nosotros, los oficiales que estamos en servicio activo, no podemos votar en las internas. Sí, en las internas no. ¿Por qué en las internas no se puede votar? Porque representan movimientos políticos. Pues ese es una equidad político-partidaria, ¿verdad? Pero ¿por qué no pueden estar en las afiliados? elecciones generales y municipales sí pueden votar, pero hay unos pocos militares que no pueden, y policías también, que no pueden votar en elecciones generales. ¿Cuáles son? Está en el Código Electoral. Los alumnos de instituciones educativas de enseñanza, sí, los que están como alumnos en esas instituciones de enseñanza de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Vamos aspirando. Bueno, eso por ejemplo es algo que aquí los dos representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen que tratar de que se cambie, Modificar. porque eso significa es como considerar que un militar, aun cuando tiene más de 18 años, pero está en una institución de enseñanza, no puede votar. Lo mismo un policía. Es como decir, ¿por qué no? Si tiene 18 años, No tiene sentido. tendría que poder votar como cualquier persona. Tener 18 años se presume que tiene ya la independencia, digamos, el criterio personal como para poder votar. Pero en el Código Electoral está como un caso en que no pueden votar en elecciones generales y en elecciones municipales. Eso, por ejemplo, hay que hablar con algún senador o diputado y que presente que derogar ese artículo que prohíbe. Tiene que ser el mismo trato. O sea, un militar tiene 18 años y puede votar, es lo mismo. Un policía, y no importa que sea estudiante. No hay una razón entonces por la cual ellos no pueden votar. No existe Supuestamente era porque iban a estar bajo la influencia de los superiores, que iban a poder ejercer influencia, pero eso es prácticamente considerar que una persona, un militar o un policía de 18 años tiene un nivel de comprensión inferior al de cualquier persona, que no puede darse cuenta de que se va al cuarto oscuro y ahí va a hacer lo que quiere, no lo que le dice su superior. Va a tener la suficiente madurez e inteligencia para decidir por sí solo. Esa es una discriminación que hay que hacer desaparecer. Bueno, seguimos. A ver un poco aquí. Candidatura, inhabilidades militares en servicio activo. Bueno, esto es lo que vimos ya. También aquí está la candidatura a gobernador, tampoco pueden ser. Bueno, y aquí está lo que estaba diciendo. No podrán ser electores los soldados conscriptos y clases de las Fuerzas Armadas y Policiales y los